Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando cuando el diablo ya había metido en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla, se la ciñe, luego echa agua en una jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo en él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer y hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que hice con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos iniciando el solemne triduo pascual que se extenderá hasta la celebración de la vigilia pascual. Es una única celebración que toma 3 días. Solo el triduo pascual tiene esta característica y esta solemnidad es la fuente de la que surgen todas las celebraciones de la liturgia de la Iglesia. Y quisiera brevemente recordar, repetir lo que ahora estamos empezando y que varias veces hemos comentado. Cada celebración litúrgica empieza en la Trinidad Santísima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como hemos empezado esta misa de la Cena del Señor. Pero esto no lo volveremos a repetir hasta el domingo en que celebraremos la resurrección del Señor. Mañana, cuando celebraremos la pasión del Señor, no diremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el domingo, el sábado en la noche, empecemos la vigilia pascual,
tampoco se dirá en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es decir, no hay una segunda y una tercera celebración, una celebración que dura 3 días. Y como es una celebración, una parte, como siempre, se celebra en el templo, como estamos ahora aquí reunidos. Pero cuando salgamos del templo no ha terminado la celebración. Y la capacidad de acoger al Señor el día de hoy quedará de manifiesto en que cada cosa que ustedes piensen, cada cosa que ustedes digan y cada cosa que ustedes hagan cuando salgan del templo, porque la celebración continuará. Pero si ustedes salen, se acabó, recreo, y empiezan a hacer cualquier cosa que no harían en el templo, y van a profanar la celebración que ahora estamos empezando. Y conviene que los mayores, que supuestamente deberíamos entender eso mejor, lo ayudemos a los más pequeños a que también lo entiendan. De otro lado, cada celebración litúrgica termina diciendo: pueden ir en paz, glorifiquen al Señor con sus vidas. Hay un envío. Ahora que terminemos la celebración, no les vamos a decir eso. Mañana tampoco. Recién se dirá ese envío luego de terminar la vigilia pascual. Es decir, se nos quiere enfatizar en esos signos que es una sola celebración y que la celebración, una parte se realiza en el templo, edificado por manos humanas, pero se sigue celebrando cuando salimos del templo, porque cada uno de nosotros es el templo. Cada uno de nosotros somos las piedras vivas en las que se edifica la iglesia de Cristo. Y hoy se nos quiere eso explicar, y se nos explica eso todos los años. Así que vamos a ver qué tanto estamos comprendiendo ese misterio. Y esto tiene mucha importancia, porque a veces nosotros creemos que los misterios de la Pascua de Cristo, que ahora estamos empezando a celebrar, empiezan y terminan. Y los misterios de la Pascua de Cristo empiezan y no terminan. Y eso es lo que el apóstol San Pablo en la segunda lectura de la primera carta a los Corintios le está diciendo en ese capítulo 11, versículos 23 y siguientes, a los Corintios. Es decir, nosotros lo que celebramos aquí en el Triduo Pascual es lo que el Señor ha realizado hace 2000 años y que se sigue realizando. No es algo del pasado, es algo del presente, algo actual que tiene que obrar en nosotros. Y solamente con un ejemplo más para salir de este tema un tanto introductorio. Por ejemplo, los niños que se han bautizado, todos nosotros cuando nos hemos bautizado un día, empezó el bautismo y el bautismo se tiene que seguir celebrando toda nuestra existencia. Pero la gente cree el bautismo, unos minutos, unas horas en el templo, una foto, un recuerdo y se acabó. Igual con la Eucaristía, igual con el matrimonio, igual con el sacramento del orden, igual con cada uno de los sacramentos de Jesucristo. Nosotros lo tenemos que seguir celebrando y eso no lo hacemos en la mayoría de los casos. Vamos ahora, luego de esta introducción un tanto catequética, a la palabra que el Señor nos dirige y al sentido de la celebración
con la que empezamos el Tríduo Pascual. Y lo primero es que esta celebración de la misa de la Cena del Señor tiene relación con la Pascua del pueblo de Israel, de la que nos habló la primera lectura, y que se manifestó en la liberación de los israelitas esclavos en Egipto. Pero no es igual, es mucho más. Es la plenitud lo que en esos momentos todavía era sombra. Y eso se cumple en Jesucristo, en su pasión, en su muerte y en su resurrección y ascensión a los cielos, porque esa es la Pascua verdadera. El paso de Jesucristo, la palabra Pascua, significa paso. Para los israelitas era el paso del ángel exterminador, y las marcas de sangre en las casas eran para protegerlos de lo que iba a ocurrir con los egipcios, los primogénitos de cada familia y también de los animales. Pero lo que ha hecho Jesucristo no es venir a exterminar a nadie, no es venir a castigar a nadie, sino es asumir el castigo que a nosotros nos corresponde. Y como veíamos el domingo de Ramos en la segunda lectura del capítulo 2 de los Filipenses de San Pablo, Jesucristo, siendo Dios, no hace alarde de su categoría de Dios, sino se ha anonadado hasta el extremo. Y esa humillación hasta el extremo que se va a cumplir en la cruz, cuando va a ser entregado a los pecadores, se cumple primero sacramentalmente cuando el Señor instituye la Eucaristía y el sacramento del orden y se entrega a sus apóstoles pecadores, igual que nosotros. ¿O alguno de ustedes cree que no es pecador? Y entonces tenemos que comprender la grandeza de la misericordia de Dios, que no tiene temor de entregarse a sus asesinos, a los que no lo van a amar, a los que no lo van a comprender, a los que le son indiferentes, inclusive a los que los vamos a matar. Y el Señor hace eso porque en realidad Él va a derrotar al antiguo enemigo, al último enemigo, no solo al pecado, no solo a Satanás, no solo al mundo, sino también a la muerte. Y para eso el Señor, el Verbo eterno nacido de María Virgen, se va a hacer solidario de las criaturas humanas pecadoras absolutamente en todo, inclusive pagando por nuestros pecados, Él siendo inocente. Y ese misterio que es toda la vida terrena de Jesucristo, que empezó desde la misma encarnación, que pasó al vivir como uno de tantos, Él, el Señor de la gloria, el Maestro y el Señor, en Nazaret, al punto que la propia gente del pueblo de la primera alianza decía: si de Nazaret puede salir algo bueno. Y fue conocido como el hijo del carpintero, el artesano. Y entonces, queridos hermanos, lo que estamos viendo en la Pascua de Cristo es la culminación de lo que ha sido toda la vida terrena de Cristo y lo que es el misterio escondido desde antiguo, que es el amor misericordioso infinito que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen por cada uno de nosotros, y además la verdad revelada de que Dios es humilde. Y eso a veces nosotros no lo alcanzamos a comprender. ¿Cómo Dios puede ser humilde si es todopoderoso? ¿Cómo puede ser humilde si es todo sabiduría?
¿Cómo puede ser humilde si es toda la verdad, todo el amor, toda la belleza, todo bien? Y es que nosotros somos tan soberbios, heridos por el pecado, que apenas tenemos alguna pequeña cosa que nos hace destacar, ya nos hinchamos y creemos que tenemos justificación para nuestra soberbia. Y para curarnos de esa grave herida, el Señor se hace hombre, asume la naturaleza humana herida por el pecado y se humilla hasta el extremo. Pero esa humillación que hace que muchas personas se escandalicen, va a manifestar en plenitud su amor misericordioso cuando llegue la hora. Y en este pasaje del capítulo 13 que hemos escuchado del Evangelio según San Juan, en sus primeros 15 versículos, es la segunda parte del Evangelio según San Juan y nos habla que ha llegado la hora de Jesús. La hora de Jesús es la hora del amor extremo, y el amor extremo de Jesús es inseparable de la Pascua de Jesús, es decir, del paso de Jesús, Dios y hombre verdadero, al Padre, el retorno del que bajó del cielo va a ascender. Pero cuando Jesús asciende al cielo, cuando Jesús experimenta ese anonadamiento y esa humillación, Él lo va a hacer también por nosotros. Nosotros, que parece que sería imposible que seamos verdaderamente humildes en algún momento, el Señor, ante esa incapacidad nuestra, Él va a ser solidario para que nosotros podamos ser humildes. Pero para que nosotros seamos humildes, necesitamos experimentar la muerte primera. Y la muerte primera, les decía en estos días pasados, es el acto humano más individualista que pueda haber, porque nadie puede solidarizarse con la muerte de nadie. Inclusive si todos nosotros muriéramos juntos en un mismo instante, la muerte de cada uno de nosotros sería distinta. No tendríamos cómo solidarizarnos. Me puedo solidarizar con el dolor, me puedo solidarizar con el sufrimiento de una persona y de otras personas, me puedo solidarizar con distintas vicisitudes de la vida humana, pero solidarizarnos con la muerte para la naturaleza humana es imposible, y por eso Dios se ha hecho hombre. Y Él, cuando muere en la cruz, Él se solidariza con la muerte de cada criatura humana, porque Él es inmortal, el eterno, el infinito, y para poder morir asumió la naturaleza humana, igual, la misma naturaleza de todos nosotros, y es semejante a nosotros, excepto en el pecado. Y entonces la muerte de los seres humanos ya no es solitaria, ya no la vivimos individualmente, solos, abandonados, sino que el Señor en persona viene a solidarizarse, y Él, participando de nuestra muerte, quiere hacer el reintercambio de darnos vida y vida en abundancia. Y podríamos decir muchas más cosas. Todo eso está significado en este último acto sacramental del lavatorio de los pies que nos ha presentado este Evangelio. Y lo que ocurre es que para los judíos, para el pueblo de Israel, era absolutamente inaceptable que ningún israelita le lave los pies a otro israelita, así fuera esclavo. El oficio de lavar los pies, que era propio de los esclavos,
era de los esclavos y de los gentiles, de los paganos, no de los hijos descendientes de Jacob. Y por eso es que Pedro no quiere que Jesús le lave. Pero Jesús, que es el maestro, como le va a llamar Judas, y veíamos ayer en este capítulo 26 de San Mateo, y que es el Señor, como le dicen los otros 11, Él que es Señor y que es Maestro, es decir, Él que es Maestro y que es Dios, Él se arrodilla ante nosotros, criaturas humanas, no solo ante los apóstoles, ante todas las criaturas humanas, incluso ante los ateos, y también ante cada uno de nosotros, no una vez, permanentemente, para lavarnos, para limpiarnos, para refrescarnos, para que podamos nosotros ser dignos de sentarnos a la mesa con Él. Los padres de la Iglesia ven en este gesto los 7 sacramentos de Jesucristo. Y para que comprendamos la absoluta novedad de lo que el Señor está haciendo, este lavatorio de los pies no es como el que hacían los pueblos paganos, ni tampoco el pueblo de la primera alianza, porque eran expertos en muchas purificaciones, pero las purificaciones las hacían antes de entrar a la casa y antes de sentarse a la mesa. Jesús primero se sienta a la mesa. Jesús ya está bendiciendo la copa y se levanta, suspende, hace una pausa en la cena y le lava los pies. Alguien podría decir, pero se va a ensuciar, se va a contaminar, no solo con la suciedad de los pies de esos hombres, pero Jesús viene a mezclarse con nosotros, con nuestro pecado, con nuestra miseria, y no hay nada impuro en el ser humano que no pueda ser limpiado por Jesucristo o que lo haga impuro a Él, porque Él es toda la pureza, porque es el amor mismo. Y Él hoy quiere que nosotros repitamos ese gesto, ese signo. Aquí en esta parroquia hay, ¿cuántos niños hay? 12 niños. ¿Cuántos son? Acá están los complementos. Vamos a lavarle los pies. Y vamos a continuar la cena. Vamos a suspenderla. Pero cuando lavemos los pies a estos niños, sepan que también a cada uno de ustedes, en la más profunda de las miserias que tengan, el Señor quiere lavarlos. Y entonces, a diferencia de Pedro, pídanle al Señor que nos lave, que nos limpie, para que seamos dignos de sentarnos a su mesa, ahora en la vida presente, en cada Eucaristía, pero sobre todo cuando llegue la hora de la victoria y participar en el banquete de las bodas del Cordero. Que el Señor misericordioso se apiade de nosotros y nuestra Madre Santísima y San José nos auxilien con su oración fraterna y solidaria. Que así sea.